Cordial saludo para todos. Mi nombre es Cindy Geraldine Ortiz Ortiz. Pertenezco al programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta ocasión presento la socialización del artículo académico realizado durante el seminario de profundización en bibliotecología y acto lector, en el cual el tema principal o los temas principales son la biblioteca como dispositivo cultural, y los proyectos de lectura, escritura y oralidad. ¿Sí? También otro tema principal es la pandemia provocada por el virus del COVID-19 y denomino a mi artículo de la siguiente forma: lectura, escritura y oralidad, un acercamiento a las prácticas bibliotecarias hacia la comunidad en tiempos de pandemia. Este es el nombre que yo le doy a mi artículo y el problema principal es el cese total de actividades que ha provocado esta pandemia, principalmente en estas actividades relacionadas a la lectura, escritura y oralidad. En esta genero la siguiente pregunta y es: ¿cómo la pandemia generó la transformación de la animación a la lectura a los escenarios virtuales? Durante este estudio, en primer lugar, realizo como metodología una investigación de tipo cualitativo utilizando los recursos de información como Google Scholar y también algunos de los recursos de la biblioteca CRAI de la Universidad del Quindío. Se realiza para las búsquedas combinaciones de términos con los operadores booleanos, con las palabras clave que yo generé en el artículo y a partir de allí, en primer lugar, pues presento los conceptos de lectura, escritura, oralidad, biblioteca como dispositivo cultural y animación lectora como elementos importantes para el desarrollo cultural y social de las personas. También con esta combinación de términos decidí buscar algunos casos de bibliotecas que han tenido una transformación debido a esta pandemia, ¿sí? Desde la presencialidad hasta la virtualidad. Y estos estudios, pues yo los estoy recogiendo en el análisis que ya más adelante les voy a mostrar. En cuanto a la investigación empírica, realizo una observación documentada de la experiencia generada en mi biblioteca donde yo trabajo. Como análisis se incluyen estas publicaciones. Realmente pues no encontré muchas publicaciones en el ámbito científico de cómo fue esa transformación. Encontré estas tres que hablan de cómo fue el proceso de la transformación de esas actividades culturales, qué estrategias tuvieron que utilizar, cómo lo abordaron y qué herramientas tuvieron que utilizar para el fomento a la lectura, escritura y oralidad. En cuanto a las prácticas generadas durante la pandemia, en mi biblioteca, que es la del SENA, del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información en Bogotá, yo realicé una observación, ¿sí? Y de esa observación documenté todo el proceso como tal de la biblioteca, desde la parte de divulgación de los talleres culturales o de las actividades culturales y se generaron estrategias para poder abordar los talleres de escritura creativa, de escritura colectiva, también de lecturas en voz alta, pues utilizando los recursos de información que ya teníamos dispuestos desde el sistema Biblioteca Sena. También nos apoyamos muchísimo con IDARTES y lo documenté en el artículo para poder mostrar ese proceso de transformación en una de las bibliotecas del SENA a nivel nacional. Estas imágenes fueron tomadas mediante las grabaciones que se realizaron de las sesiones de lectura, escritura y oralidad durante los años 2020 y 2021 en nuestra biblioteca. Y finalmente, pues de todo este estudio, y todas las experiencias recogidas, nos genera las siguientes conclusiones que, a pesar de que en el artículo aborde muchísimas, existen estas principalmente que
nos hacen ver mejor como ese proceso de transformación. Entonces, el primero es que esto generó diferentes formatos o espacios y opciones para poder hacer lecturas en voz alta a todos los usuarios, generar también espacios de conversación en torno a los libros, que no necesariamente tienen que estar en físico, sino que también se pueden consultar de manera digital. Todo esto ayudó a sobrellevar los estragos de la pandemia, permitieron salir de la rutina a todos en general con estas actividades lúdicas de lectura, escritura y oralidad. Y pues también impulsó algunas estrategias muy importantes y que de seguro se van a aplicar cuando ya las bibliotecas regresen a la presencialidad. Y es que se pueden utilizar todavía los recursos tecnológicos para poder hacer divulgación de las actividades, conocer más herramientas informáticas para poder generar otros espacios de lectura, escritura y oralidad, la forma de la ejecución de manera creativa para poder interactuar entre los usuarios, ¿sí? Y digamos que en cuanto al proyecto como tal, al artículo generado, pues se genera esa recopilación de información para dar cuenta de esa transformación y pues demostrar que las bibliotecas no se han detenido en este aspecto y pues también en otros servicios que ofrecen y que también la comunidad de usuarios eh, tienen en cuenta todas esas actividades, no solamente para el desarrollo cultural, sino también para adquirir nuevo conocimiento. Entonces, pues esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.